constitución de el aparato reproductor femenino, ¿no? Y sobre todo hago énfasis en los ligamentos que conforman que sujetan, ¿no? Mejor dicho, estos aparatos que forman parte, estos órganos que forman parte del aparato reproductor femenino. Es muy importante destacar el ligamento ancho del útero, ese es el más importante tal vez. En esta figura ustedes pueden ver el ligamento sacro-uterino, es otro ligamento importante. Les hablé del ligamento redondo del útero, que es también otro ligamento importante. Les hablé del mesoovario y del mesosalpinx, que son dependencias peritoneales que están en relación con la trompa y con el ovario, ¿sí? Les decía también que la trompa está constituida por varias partes, las fimbrias, el infundíbulo, la ampolla, el istmo y finalmente la porción uterina de la trompa, ¿no? La trompa mide aproximadamente unos 12 centímetros de largo. También les he hablado de las diferentes partes que está constituyendo el útero, ¿sí? En esta figura ustedes pueden ver el fondo uterino, el cuerpo, el istmo y el cuello del útero, que tiene un orificio cervical interno y un orificio cervical externo, un conducto cervical además, ¿no? También les he hablado de que el útero tiene 3 capas. La más externa es el perimetrio, la del medio, el músculo del útero es el miometrio y la más interna es el endometrio, ¿sí? ¿Ok? En esta figura ustedes pueden ver más o menos cómo está constituida una trompa uterina, ¿no? Yo les decía que la trompa uterina mide en promedio unos 12 centímetros de largo, ¿sí? El grosor de la trompa es, miren, entre medio centímetro a 1.5 centímetros y tiene una capa mucosa muy importante, miren ustedes, con numerosos pliegues que ustedes pueden apreciar en la figura y por supuesto una mucosa que tiene glándulas que fabrican moto, ¿no? Miren esos pliegues que está formando y ahí pueden ver la luz de la trompa, ¿no? Una luz muy, muy delgada, muy pequeña, si vale el término, ¿no? Por eso es que muchas mujeres que tienen inflamaciones crónicas a lo largo de su vida pueden tener problemas de fertilidad por la inviabilidad que puede tener la luz de la trompa, ¿no? Para transportar un huevo fecundado. Vean ustedes la capa muscular, ¿no? La capa muscular consta de varias capas delgadas, como ustedes están viendo. Y finalmente la capa serosa, donde vamos a encontrar los diferentes vasos sanguíneos que vamos a ver posteriormente. ¿Ya? El útero, miren el útero. Les hablé de algunos ligamentos importantes. Ustedes pueden ver acá cómo la capa muscular, la capa del miometrio, tiene fibras musculares direccionadas en todos los sentidos, si vale el término. Es una capa muscular muy importante. Ustedes saben que en el trabajo del parto, esta capa muscular es tan fuerte, tan importante, que es capaz de expulsar el contenido que tiene en su interior, el producto. Este es el endometrio. Miren, esta es una figura muy importante del endometrio. El endometrio en la mujer tiene un estrato basal que se mantiene siempre fijo, ¿ya? Este es el estrato basal.
Este no cambia, no varía. Y tiene un estrato funcional que está conformado por un estrato compacto y un estrato esponjoso, ¿ya? Este estrato compacto y esponjoso es el que se va recambiando en cada periodo menstrual. Es el que se prepara en cada periodo menstrual para recibir en su interior a un óvulo fecundado. Si el óvulo no ha sido fecundado, pues se va a descamar en forma de un sangrado periódico menstrual este estrato. No se olviden que el endometrio, la capa más interna del útero, tiene una capa basal muy importante. Esa siempre es permanente allá. Y una capa funcional, un estrato funcional, que a la vez está formado por un estrato compacto y un estrato esponjoso, que es el que se prepara cada mes para recibir un huevo fecundado. Si no se ha producido la fecundación, se va a producir una descamación en forma de periodo menstrual. Bueno, en esta figura les puedo mostrar las dos fases que tiene el periodo menstrual, ¿no? Una fase es la fase folicular y otra fase es la fase lútea, ¿no? Y en el medio está la ovulación, hacia el día 14 aproximadamente. Miren ustedes, el periodo menstrual empieza el primer día de la menstruación. Dura unos 3, 4, 5 días y después de eso se va a producir la proliferación, es decir, la fase folicular, donde va el folículo va a ir madurando hasta terminar en un folículo de Graf. Ustedes saben, ¿no? Ya saben eso. Y aquí ustedes pueden ver la concentración de las hormonas. Voy a distribuir esto para que puedan ver. Miren ustedes, la concentración hormonal, ¿no? En la fase folicular, más o menos, ustedes vean, hacia el día 10, tenemos una gran concentración de estrógenos, ¿no? Miren, el día de la ovulación más o menos está ahí. Entre el día 10 es donde mayor concentración de estrógenos tiene la mujer, ¿no? Donde hay una proliferación del estrato funcional, la fase folicular. No se olviden que esta fase folicular está comandada por la folículo estimulante, por la hormona folículo estimulante, por la FSH, que es secretada por la hipófisis por el lóbulo anterior. ¿No es así? En la segunda parte, después de la ovulación, cuando este folículo se ha transformado en cuerpo lúteo, en la segunda parte se va a producir, gracias al cuerpo lúteo, la secreción de la progesterona. La secreción de la progesterona, miren ustedes los niveles de progesterona. Y esta progesterona va a estar comandada por la LH, por la hormona luteinizante, que también es fabricada, secretada por la hipófisis. ¿No es así? En esta fase lútea ustedes pueden ver cómo el estrato funcional pues, se va a desarrollar para recibir a un óvulo maduro. Pues, este estrato funcional, miren cómo se enriquece de vasos sanguíneos, de glándulas, etcétera, que es listo para recibir a un óvulo fecundado. Este estrato funcional es el que les mostraba en esta figura, ¿no? El estrato funcional que tiene una capa compacta y una capa esponjosa. Y ese estrato funcional es el que luego se va a descamar en forma de un sangrado cada mes, ¿no? También les hablé del cervix uterino, ¿no? Ahí ustedes tienen el orificio cervical interno, el orificio cervical externo, y ahí ustedes tienen el cervix, ¿no? Miren cómo normalmente este cervix tiene un epitelio bastante regular, ¿sí? Y es de ahí donde les decía que se toma una pequeña muestra, se hace un pequeño barrido con un hisopo un poco largo
que llega hasta ese lugar, se hace un barrido de toda esta zona con el hisopo y se pone en un tubo de ensayo y se manda al anatomopatón, el Papa Nicolau, ¿cierto? Miren cómo este epitelio suele transformarse, suele cambiar y va a producir el cáncer de cervix uterino. Como les decía, es el primer cáncer que mata a la mujer en el planeta, millones de mujeres en el planeta. Bueno, luego tenemos después tenemos la vagina. El siguiente órgano es la vagina. Es un órgano muscular, muy elástico, mide entre 5 a 7 centímetros. Miren ustedes que está conformado por una pequeña capa adventicia, una capa muscular y una gran capa de mucosa y submucosa que tienen numerosas glándulas que van a secretar una secreción que le va a dar un pH ácido a la vagina. Ese es un medio de defensa muy importante que tiene la mujer cuando está en etapa de reproducción, ¿sí? Y miren ustedes cómo esta vagina está formada por unos pliegues transversos muy importantes, ¿no? A pesar de que mide 5 a 7 centímetros de longitud, es un órgano muy elástico. Ustedes saben que la vagina es el órgano de la cópula sexual y puede captar, si quieren, el órgano masculino, ¿cierto? Entonces, vean ustedes la conformación de la mucosa vaginal, muy importante, cómo tiene estos pliegues vaginales transversos muy importantes, ¿no? Miren ustedes cómo en la parte superior de la vagina vamos a encontrar esta pequeña elevación que se llama la carina uretral de la vagina, que está formada por la uretra, ¿no? Y miren ustedes acá el meato urinario, ¿no? El orificio uretral externo, o meato urinario también se llama. Entonces, esta pequeña elevación que forma la uretra se conoce con el nombre de la carina uretral de la vagina, se encuentra en la pared superior de la vagina. Bueno, entonces es así, ¿ya? Entonces miren ustedes cómo queda la vagina en relación con la vejiga, con la uretra femenina, y luego cómo queda el útero, ¿no? Les decía que el útero tiene una posición en anteversoflexión. Es importante que tomen en cuenta eso. ¿Ya? El útero siempre está en esa posición, Miren que pueden haber otras posiciones en el útero, pero son posiciones inadecuadas porque cuando la mujer no tiene una posición así como les estoy mostrando en esta figura, pues es una mujer que cuando ella necesita o requiere tener hijos, pues puede ser que sea una abortadora permanente por la posición del útero, porque el útero en esta posición va a ayudar a retener el huevo fecundado. En estas posiciones no se retiene de mejor manera. Bueno, finalmente el ovario, ¿no? Les decía que el ovario es del tamaño de una almendra. Todos conocen una almendra, ¿no? Aproximadamente 3 centímetros, 4 centímetros. Tiene esta cara que nos está mostrando, es la cara medial. Tiene una otra cara que es la cara lateral. Aquí ustedes están viendo la cara medial. La otra cara es la cara lateral. Este borde es el borde superior, el borde donde se encuentra el mesoovario, y este borde es el borde inferior. Tiene una extremidad, como ustedes están viendo, una extremidad interna posterior y una extremidad anterior, ¿ya?
Y ya les he hablado de cómo en el ovario se va a producir cada mes la maduración de un folículo, ¿no? De un folículo que va a contener en su interior una pequeña célula, un óvulo, que va a ir madurando. Miren ustedes, dicen que en cada ovario hay aproximadamente unos 300 folículos que le van a durar toda la vida. O sea, en cada ovario hay 300, en los dos ovarios hay 600 folículos más o menos que van a madurar. ¿Cuántos periodos menstruales tendrá la mujer en promedio? Imagínense que comience a menstruar a los 12 años. 12, 22, 32, 42, unos 35 años, unos 35 años de menstruación. Y multipliquen esos 35 años por 12 meses. ¿Cuánto es? ¿Quién multiplica? 420 sale, doctor. O sea, más o menos en promedio tendrá unos 420, 450 periodos menstruales la mujer. Por eso es que les decía, ¿no? En cada ovario hay unos 300 folículos primarios que luego van a ir madurando. Un mes trabaja un ovario, el otro mes trabaja el otro ovario. Un mes trabaja un ovario, el otro mes trabaja el otro ovario. Así se van alternando los ovarios. ¿Ok? Bien, y finalmente ustedes ya saben que en el tercio externo de la ampolla se va a producir la fecundación. ¿No es así? Miren ustedes acá cómo se está produciendo la fecundación. Luego hay 12 células que se han juntado. Luego hay 4 células. A las 30 horas, miren, ya hay 2 células. A las 72 horas ya hay un grupo bastante importante, a los 4 días, y finalmente a la semana se produce la implantación del óvulo fecundado en el endometrio funcional que ha venido preparándose para recibir a este óvulo que ha sido fecundado. Y de ahí se va a producir la formación de un nuevo ser. En realidad es acá cuando las dos células se juntan, cuando se junta el espermatozoide y el óvulo, es cuando ya se produce la formación de un nuevo ser, ¿no? Ustedes vean cómo se va produciendo. Ya acá a las 30 horas ya se ha producido 2 células. A las 72 horas ya hay, esto se llama mórula, ¿no es cierto? Miren a los 4 días, miren a los 7 días, ya se produce la implantación. ¿Ok? Y ustedes ya conocen, o van a conocer mejor, cuando lleven la materia, ¿no? Eso es en cuanto al aparato reproductor femenino. El aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino está compuesto, si me permiten una figura más adecuada. Esta es mejor, ¿ok? Para sintetizar. El aparato reproductor masculino está constituido por los testículos, miren ustedes los testículos, el epidídimo que está encimando a uno de los testículos, y vale el término, el conducto deferente, miren ustedes, tan largo es el conducto deferente, si mal no me equivoco, mide 45 centímetros de longitud. El conducto deferente, miren ustedes, el conducto deferente entra en el conducto inguinal, se localiza en el conducto inguinal en el varón. Miren, ahí está el conducto inguinal. Y posteriormente va a atravesar el conducto inguinal y se va a introducir en la cavidad pélvica.
en la cavidad pélvica, detrás de la vejiga, en la cara postero inferior de la vejiga, el conducto deferente se va a encontrar con la glándula seminal. Miren ustedes, aquí está el conducto de la glándula seminal y aquí está el conducto deferente. Se van a unir estos dos y van a formar el conducto eyaculador. El conducto eyaculador desemboca en la uretra prostática, ¿sí? Y ustedes ya saben que la uretra en el varón tiene varias porciones. Una es la uretra prostática, otra es la uretra, esta parte de la uretra se llama, no sé, me olvidé. Y finalmente la uretra esponjosa, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera está conformada el aparato reproductor masculino. Bueno, voy a cambiar de figura. Disculpe. Y ahora sí voy a volver. Bueno, antes de continuar con el aparato reproductor masculino, miren, les mostraba algunos cambios que hay en el útero. Miren el útero en la recién nacida, miren el útero y sus anexos a los 4 años, miren el útero en la pubertad, miren ustedes en la edad madura ya, ¿no? En la mujer que ya comienza a tener su funcionamiento hormonal normal, 12, 13 años, 11 años. Entonces, miren ustedes el útero en una mujer nulípara. Tiene la forma piriforme de una pera invertida. Mide aproximadamente 5 centímetros, o sea, el útero en la mujer nulípara es muy chiquitito, miren, 5 centímetros, ¿ok? Nada más. En la mujer multípara, en la mujer que ha tenido hijos, mide unos 7 centímetros, se hace un poquito más grande, ¿ya? Ese es el útero. Bueno, finalmente les quería mostrar los genitales externos antes de entrar en el aparato reproductor masculino. Ustedes saben que los genitales externos están conformados por el monte de Venus y la vulva vaginal, ¿cierto? Y la vulva vaginal es un órgano que va a estar conformado por los labios mayores, por los labios menores, ¿sí? Miren ustedes el meato urinario o orificio uretral externo, si ustedes quieren. Ahí ustedes pueden ver el clítoris, y finalmente están viendo el introito vaginal. El introito, es decir, el orificio de entrada a la vagina, ¿no? Ustedes pueden apreciar que alrededor del orificio uretral, miren ustedes, y es importante que aprendan esto, alrededor del meato urinario, alrededor del orificio uretral, nosotros, o las mujeres, perdón, van a tener unos orificios, miren ustedes, unos pequeños orificios que son los conductos, los orificios de los conductos parauretrales, de las glándulas de Skene. Enseguida les voy a mostrar las glándulas de Skene. Son unas glándulas que van a secretar una pequeña secreción que va a proteger la entrada al introito urinario, al meato urinario. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ahí encontramos las glándulas de Skene, así se llama. Vean ustedes. Vean ustedes en la figura, ¿ya? Es muy importante que tomen en cuenta esto.
Miren ustedes un poco más abajo, entre labios mayores y labios menores. Vamos a encontrar los orificios de las glándulas vestibulares mayores que se llaman las glándulas de Bartolino. Las glándulas de Bartolino. Son unas glándulas muy importantes que también producen una pequeña secreción que le va a dar el pH vaginal, el pH ácido a la vagina. Es una manera de proteger. Las glándulas de Bartolino son unas glándulas muy importantes que están en el vestíbulo, es decir, entre los labios mayores y los labios menores. No se van a olvidar, he visto un par de veces bartolinitis, abscesos de las glándulas de Bartolino. Son unos abscesos tremendos, les cuento, tremendos, y los he drenado. Eran unos pequeños abscesos que tenían el tamaño de una pelotita de ping-pong, que obviamente ustedes pueden imaginarse el dolor que producía en esas mujeres, ¿no? Esos abscesos. Son muy frecuentes las inflamaciones de las glándulas de Bartolino, las bartolinitis en las mujeres, ¿ya? Producen una secreción especial. Y no se olviden de las glándulas de Skene, que son las glándulas parauretrales. O sea, está bien protegido, ¿no? Entonces, miren ustedes que la vulva vaginal, formada por los labios mayores, labios menores, es un órgano bastante bien protegido en la mujer que tiene su funcionamiento hormonal ya normal. No es lo mismo en las niñas, no es lo mismo en las ancianas. Por eso es que las niñas y las ancianas tienen problemas con las infecciones urinarias y hay que cuidarlas porque miren, tan cerca está el recto y el ano, tan cerquita, ¿no? Apenas hay unos 5 centímetros que separan la vulva vaginal del ano, de la región anal. 5 centímetros, o sea, es un espacio muy pequeño. Por eso es que tenemos que enseñar a nuestras pequeñas, a nuestras ancianas, etcétera, a que tengan mucho cuidado en la higiene sexual, en la higiene después de entrar al baño, etcétera, para que no tengan contaminaciones del aparato reproductor femenino. Bueno, ustedes saben que en el introito a la vagina, eventualmente las mujeres pueden tener una pequeña membrana que se llama el himen, ¿no? Hasta que la mujer es desflorada, todavía mantienen su himen, ¿no? Ahí tienen ustedes el himen anular, el himen septado, un himen cribiforme, en fin, ¿no? Miren ustedes el introito vaginal de una mujer que ha dado a luz, que ha parido. Es muy diferente a una mujer que no ha parido, ¿no es cierto? Bien, pero lo que les cuento como anécdota, es importante que tomen en cuenta la localización de estos órganos. Cuando yo era estudiante de medicina, una vez y estaba rotando ginecología, el profesor me dijo que le coloque a una mujer que iba a ser cesareada, es decir, iba a tener una cesárea, que le coloque una sonda vesical. Es lo habitual, lo que se hace. Entonces la enfermera me dio la sonda vesical y yo trataba de colocar la sonda vesical en el clítoris. No me acordaba de la anatomía, ¿entienden? Y me hice dar una buena reta con la enfermera. Entonces sepan ustedes dónde se encuentra el meato urinario. Sepan ustedes dónde se encuentra el orificio externo de la uretra. Justamente encima del orificio vaginal, el introito vaginal, encontramos la uretra, el orificio externo, ¿sí? Y recién encima de este órgano
vamos a encontrar el clítoris, ¿no? En la unión de los dos labios mayores. Ustedes pueden ver el clítoris, ¿ya? Bien, esto es lo que les quería mostrar. Esta es la posición normal del útero, ¿ya? Ya les he hablado del piso. Esta es la uretra femenina. Aquí ustedes pueden ver las glándulas parauretrales de Skene. Esta es la uretra, miren ustedes. Y miren cómo entre la vagina y la uretra tenemos estas glándulas, o tienen las mujeres estas glándulas parauretrales o glándulas de Skene que desembocan justamente en la parte inferior del orificio uretral externo. ¿Ok? Son glándulas que tienen una secreción que sirve de protección al meato urinario, al orificio externo de la uretra. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar a ver el órgano reproductor masculino. El órgano reproductor masculino y femenino también se van a formar en la cavidad abdominal, ¿ok? Más o menos a las 4 semanas ya se van a individualizar. Si aquel nuevo ser va a ser a las 4 semanas de gestación, 3, 4 semanas, se va a individualizar si el nuevo ser va a ser varón o mujer, ¿ok? Pero ambas gónadas, tanto ovarios como testículos, se forman en la región abdominal, ¿ok? Estas son las gónadas. Entonces, las gónadas pueden ser o masculinas o femeninas. Si son femeninas, se van a quedar en la cavidad pélvica. Si son masculinas, como ustedes pueden ver, a las 8 semanas de gestación, miren, ya se han formado. El nuevo ser ya está determinado que va a ser un varón, pero miren las gónadas, ¿no? Están todavía en la parte abdominal. A las 11 semanas, miren ustedes, ya los testículos bien formados con sus epidídimos, y estos van a comenzar a descender ahora a su posición natural. Miren ustedes a los 4 meses lunares, ¿no? Ya los testículos completamente bien formados comienzan a descender, y al descender van a arrastrar algunos elementos de la pared abdominal. Miren ustedes a los 8 meses lunares de gestación. Ya el testículo ha bajado a la bolsa escrotal. En este descenso ha arrastrado algunas partes de la pared abdominal. Este testículo va a estar envuelto por el escroto. Y el escroto es un órgano que está formado por varias capas. Enseguida les voy a hablar del escroto. Que en su interior tiene a los testículos descendidos. Miren ustedes cómo van descendiendo los testículos a su lugar. Ustedes ya saben por qué los testículos del varón se encuentran en la parte inferior, ¿no es cierto? Es decir, en las bolsas escrotales. ¿Por qué es importante que desciendan los testículos hacia las bolsas escrotales? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Por la temperatura. Por la temperatura. El testículo necesita medio grado centígrado inferior a la temperatura corporal basal. ¿Ok? Hay algunos testículos que no descienden. Por eso es que los pediatras les recomiendan a las mamás que vayan viendo a medida que los bebés van creciendo, cuando ya han nacido, que vayan viendo los testículos de los bebés, ¿no? Señora, va a ir revisando las bolitas de su niño, que estén en su lugar, porque hay algunos niños que no tienen descenso de los testículos.
Se llama criptorquidia, ustedes saben. Entonces, cuando se produce una criptorquidia, es decir, no hay un buen descenso, pues ese niño tiene que someterse a una cirugía para poner ese testículo en su lugar. Porque de lo contrario, ese niño cuando sea grande va a tener problemas de fertilización. ¿Ok? Bien, entonces miren ustedes, aquí ya está el testículo envuelto por la bolsa escrotal. Miren ustedes el escroto, ¿no? Este es el escroto. El escroto, que empezamos con la piel del escroto. La piel del escroto es una piel hiperpigmentada, es una piel que tiene pliegues, numerosos pliegues transversos y además tiene vello púbico, ¿no? Después de la piel, déjenme mostrarles, después de la piel del escroto hay una serie de capas importantes que debemos conocer, que están formando parte del escroto. Miren ustedes, la primera capa entonces es la piel. Debajo de la piel tenemos una fascia superficial que se llama el dartos, ¿sí? Miren ustedes, debajo del dartos tenemos una otra fascia que se llama la fascia espermática externa, ¿sí? Debajo de la fascia espermática externa tenemos una capa muscular que se llama el músculo cremaster, ¿ya? Debajo del músculo cremaster tenemos la fascia espermática interna. Miren ustedes. Debajo de la fascia espermática interna tenemos la lámina parietal de la túnica vaginal. Y luego tenemos la lámina visceral de la túnica vaginal y finalmente tenemos la túnica albugínea, que es la última, o si quieren, la primera capa del testículo. La capa que rodea al testículo se llama túnica albugínea. Les muestro en esta figura. Miren, esta es la túnica albugínea. Cuando ustedes ven un testículo diseccionado en el cadáver, cuando le han diseccionado de la bolsa escrotal, del escroto, el testículo tiene un color blanquecino, ¿ok? Un blanco opaco, un blanco mate. ¿Por qué? Porque el testículo está envuelto por una capa que se llama albuginia. Albuginia viene de albos. Albo quiere decir blanco. Entonces, la capa albuginia del testículo es una capa que envuelve al testículo. Cuando ustedes tengan la posibilidad de ver un testículo en el cadáver, ustedes van a ver que el testículo es de color blanquecino, ¿ok? Pero bueno, el testículo y su túnica albuginia habían estado envueltos por el escroto, por la bolsa escrotal. Y la bolsa escrotal había tenido una serie de capas. Miren ustedes, voy a volver a repetir para que lo tengan en cuenta. Primero está la piel del escroto. Ya les decía las características de la piel, ¿no? Del escroto. Es una piel hiperpigmentada, compuesta por pliegues transversos, donde vamos a tener numerosas glándulas pilosebáceas y además vellos, ¿no? Entonces, esa es la piel. Debajo de la piel tenemos una fascia superficial que se llama el dartos, Debajo del dartos tenemos la fascia espermática externa. Debajo de la fascia espermática externa tenemos el músculo cremaster. Debajo del músculo cremaster tenemos la fascia espermática interna, ¿sí? Debajo de la fascia espermática interna tenemos la lámina parietal de la túnica vaginal, ¿sí? Tenemos la túnica vaginal, la lámina visceral de la túnica vaginal
y finalmente la túnica albugínea del testículo. Miren ustedes cómo de la túnica albugínea del testículo, dime. ¿Me estás preguntando algo? Voy a enchufar mi computadora. Espera. Miren ustedes cómo esta es la túnica albugínea. Les decía que la túnica albugínea es de color blanco, blanquecino. Ya aquí le han dado un color azul. De la túnica albugínea salen unos septos que van a dividir el testículo, como ustedes están viendo, en lobulillos. ¿Qué se llaman los lobulillos testiculares? ¿Ok? Miren, de la túnica albugínea salen unos septos, se llaman septos testiculares, que van a dividir el testículo en varios lobulillos. Miren, lobulillos testiculares. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Está claro? Sí, ya, bueno. Ahora bien, vamos, ahí ustedes tienen los testículos, ¿ya? Los testículos tienen unas dimensiones de aproximadamente 40, casi medio centímetro de longitud, o sea, son pequeños. 45 a 50 milímetros de longitud, 30 milímetros de ancho y unos 20 milímetros de profundidad, o sea, son muy pequeños, ¿no es cierto? Son de color blanco azulado debido a la albugínea, ¿ya? Tienen dos caras laterales los testículos, tienen dos caras laterales, ¿ok? Una cara externa, fíjense, una cara interna. Esas son las dos caras laterales. Tienen tienen bordes. El borde antero inferior, este borde antero inferior, y el borde postero superior, ¿ya? En el borde postero superior nosotros vamos a encontrar al epididio, no se olvide. Y tiene una extremidad anterior y una extremidad posterior. Eso es importante que tomen en cuenta. Estas son las consideraciones de un testículo, ¿ok? 45 a 50 milímetros de longitud, 35 milímetros de ancho y unos 15 milímetros de espesor. Son chiquitos. Y tienen el color blanco azulado por la capa albugínea que tienen. Pero no se olviden que el testículo está protegido por la bolsa escrotal. Si ustedes pueden ver en esta figura, miren, esta es la bolsa escrotal que está protegiendo a los testículos, ¿no? La bolsa escrotal, miren ustedes, está dividida por un septo que se llama el septo del escroto, que está formada por la fascia del dartos, ¿ya? Por eso es que parecería que tuviéramos dos bolsas escrotales. Pero en realidad tenemos solamente una bolsa escrotal. Que está dividida por un septo es verdad. Miren el septo del escroto. Sí, el septo del escroto, que se está implantando en la raíz del pene. Miren ustedes, el septo del escroto. Este septo del escroto va a dividir el testículo derecho en testículo izquierdo. Pero ahí tiene la bolsa escrotal y todas las capas que ya les he mencionado. Yo les decía que la capa albugínea
de la capa albuginea nacen unos septos, miren ustedes. Y estos septos testiculares van a dividir al testículo en lobulillos. Miren ustedes, diversos lobulillos, ¿ya? Diversos lóbulos. Ahí ustedes pueden ver el hilio testicular, muy importante. Ahora bien, en cada uno de estos lobulillos testiculares vamos a encontrar los túbulos seminíferos, En la base de estos túbulos, chicos, vamos a encontrar dos tipos de células. Una se llaman las células de Sertoli y otras se llaman las de Leydig. Las células de Sertoli y las células de Leydig tienen estas funciones. Miren, en primer lugar, van a madurar las formas primordiales de espermatocitos, de espermatozoides. O sea, vamos a tener acá en la base de estos túbulos seminíferos espermatozoos, que van a ir madurando a medida que va trabajando una hormona que es fabricada por estas células, que se llama testosterona. ¿Ok? Entonces, tanto las células de Leydig como las células de Sertoli son las encargadas primero de formar en la parte basal de los conductos, de los túbulos seminíferos, tenemos espermatozoos inmaduros que van a madurar a espermatozoides, ¿ok? Y esta maduración se va a producir gracias a la acción de la testosterona. En algún momento les voy a hablar de la folículo estimulante y de la luteinizante en el hombre, porque en el hombre también tenemos secreciones de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante, solamente que estas tienen otras funciones diferentes que la mujer, ¿ok? Pero los hombres también tenemos hipófisis y nuestras hipófisis también fabrican FSH y LH, solo que estas tienen una diferente función en los varones, ¿ok? Bien, yo les decía que estas células de Sertoli y estas células de Leydig tienen la función de madurar las formas jóvenes de espermatozoides y además producir testosterona, ¿ok? Entonces los espermatozoides jovencitos que han nacido en la parte basal de estos túbulos comienzan su travesía. Una travesía muy larga, por cierto. Miren ustedes, una travesía muy larga de la cual les voy a hablar la próxima clase, porque dentro de 10 minutos tengo clases con fisiopatología y me tengo que alistar. Les voy a hablar de la travesía que tienen los espermatozoides en la siguiente clase, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, ok. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.